Hola gente bonita de los Fix, aquí Medium con los capítulos 41 al 45 de esta historia. Antes de comenzar quiero decir que la historia, el anime de My Hero Academia no me pertenece derechos a sus respectivos creadores, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Y ahora sin nada más que decir vamos con el fanfic. Capítulo 41 Gatos vs Bestia. El plan de All for One requería algo de suma importancia, un Kirk bastante curioso que desde hace un tiempo lo quería en su mandato, serviría bien para localizar al sucesor del One for All y tenerlo bajo control para ir por su tan merecido premio. Ir por aquella gata se supone era cosa fácil, quizá hayan algunos policías y héroes para llegar al objetivo, cosa bastante fácil de manejar para un gnomo tan especial que venía con el equipo de vanguardia. Cruzar el bosque de trampas era sencillo, solo le frenaba un poco, destruir árboles y pasar sobre tierra y arenas movedizas con bastante facilidad. El gnomo llegó por el otro lado justamente cuando salían los últimos estudiantes con los últimos profesores. Vlad hace unos minutos dejó de comunicarse y la cosa se ponía fea. Aizawa, ¿por qué ustedes son los últimos? Miró a Midoriya, Bakugo y Yaoyorozu, también estaba el metálico de Unbei, la presidenta de dicha clase, que no eran de los suyos. Tanju, no me voy hasta que todos se vayan, aseguró bastante serio, algo que le enseñó su hermano Katsuki. Si me voy el cabeza de musgo me arrastra hasta aquí. Además, sonrió con locura, yo no soy de los que corren con la cola entre las piernas, Momo, como presidenta es mi deber asegurar que mis compañeros hayan escapado antes de irme yo. Aizawa, a veces en serio son molestos. Mirando bien a esos tres eran la imagen en pequeño de su molesto primer alumno peliverde, ¿y cuál es su excusa? Ahora miró a los alumnos de Black Kendo, misma idea que Yaoyorozu, no iba a dejar que alguno de mi clase se quede atrás. El pelinegro ahora miró al peliplata Tetsu, no la iba a dejar sola, sé que Kendo es muy fuerte pero siempre viene bien ayuda para estas situaciones. El pelinegro suspiró ante los estudiantes. Aizawa, como sea, es nuestro turno. Del campamento salieron las últimas miembros de las Pussycats, ¿todo listo? Mandalay, la policía ya tiene a algunos y van por otros que han caído en las trampas. Radol, aún viene otro por el bosque y Bladkin está reteniendo al otro. Aizawa, lo mejor será salir de aquí, los refuerzos ya vienen. Afortunadamente héroes cercanos venían a ayudar con todo este asunto. Andando los héroes y estudiantes corrieron hacia el autobús, una ladera por subir a la seguridad de policías y el resto del equipo de rescate del campamento. En el último minuto Radol se detuvo, esa cosa del bosque aumentó su velocidad extrañamente y se acercaba muy rápido a su dirección, eso la asustó demasiado. Mandalay, Radol. El grupo se detuvo mirando a la gata verde. Radol se aproxima, miró el lugar de donde venía la criatura o lo que sea que se acercara, y muy rápido. Aizawa, adelante, ustedes dos lleven a los chicos, yo trataré de hacer tiempo. Se puso sus gafas con la intención de frenar al villano lo máximo posible en lo que los estudiantes escapaban. Sus estudiantes claro que no querían dejarlo solo en contra de un peligro inminente y las gatas tenían problemas para evitar que vayan y hagan una estupidez metiéndose en el camino de su maestro. Nadie esperaba que de la maleza del bosque surgiera un gnomo de 4 brazos, 2 de los cuales poseían una motosierra y otro un taladro. Tanju y Katsuki no tardaron en saltar para ayudar a su maestro. Las sorprendidas Radol y Mandalay no fueron rápidas al detenerlos. Ante una amenaza así no iban a dudar en ayudar, mientras los demás tardaban en digerir la información. El gnomo dio un rugido al cielo que llamó la atención de los héroes en el autobús. Tanto Tanju como Katsuki habían logrado destruir uno antes, solo tenían que aplicar la misma fórmula en contra de este. Aizawa sabía bien que no podía contra algo así solo, así como también no podía dejar que sus estudiantes luchen. La situación estaba en contra. Tanju, sensei, déjenos luchar, nosotros sabemos cómo vencerlo. El pelinegro ya esperaba que su peliverde estudiante fuera el primero en hablar. Katsuki, no tardaremos mucho, solo será destruir su cara horrible. Comenzó a lanzar explosiones pequeñas de sus palmas. Aizawa, ustedes dos no se metan en problemas. Se puso frente a sus estudiantes listo para el ataque. Además no estoy solo, a su lado aparecieron las Wild Pussycats listas para el ataque. Ustedes vayan a protegerse. Ambos asintieron con algo de temor, pues aquella bestia era demasiado peligrosa hasta para All Might. El gnomo miró su misión detrás de tres y al lado de una mujer castaña. Tomarla resultaría fácil si destruye a los molestos que tenía enfrente. Sin esperar mucho más dio un paso, alzando su puño derecho para aplastar a Tiger y Aizawa, que eran los más cercanos. La tierra se movió creando un puño que lo frenó en seco, momento que aprovechó Aizawa para lanzar su bufanda al taladro del gnomo y jalar hacia el cuerpo de la bestia, tratando de arrancarle la prótesis extraña que poseía.
El gnomo rugió con fuerza destrozando el puño de tierra y casi haciendo volar a Aizawa, de no ser por sus rápidos reflejos, para arrancar el pedazo de bufanda que ahora estaba atorada en su taladro inmovilizando un brazo. Mandalay, a la izquierda, se escuchó en la mente en blanco de la criatura que miró hacia un lado momento que aprovechó Tiger y Pixiebot para golpear a la bestia. El gnomo se resintió cuando recibió la tierra y el puño de Tiger aunque apenas si se movió, trató de eliminar a Tiger de un codazo dado lo cerca que estaba sin esperar que se moviera de manera rara evitando el golpe y apresando su brazo derecho. Aizawa, la mitad está inmóvil, Pixie tú encárgate del brazo izquierdo de abajo, yo voy el de arriba, corrió hacia el gnomo que rugía con enojo tratando de explotar a Tiger con su otra mano. La tierra se movió generando un golem mal hecho que sujetó muy mal al gnomo que trataba de matar al héroe que lo sostenía, ni se dio cuenta cuando tenía al maestro de la clase a sobre él nuevamente esta vez usando su bufanda para atascar la motosierra, tomando el pedazo del otro brazo y su bufanda forzó los brazos superiores de la bestia a juntarse causando el grito de agonía de la bestia, tenía sus extremidades inmóviles por héroes y ni siquiera se había logrado mover mucho para capturar a su objetivo. Por mucho esfuerzo que hiciera la tierra y los dos héroes lo sujetaban fuertemente, Aizawa sabía que tenían que terminar con esto ahora antes de caer en una batalla de resistencia en contra de una bestia con regeneración. Con esfuerzo ató el trozo de bufanda con la suya y sacó su cuchillo, no le gustaba usarlo más que para dar una oportunidad de salir de situaciones, pocas veces lo usaba para un ataque, no era su estilo. El pelinegro tomó la cabeza de la criatura enterrando el cuchillo en su cráneo expuesto, el grito fue a mayor mientras el gnomo se retorcía en su lugar tratando de escapar e ir por su misión. Aizawa luchó por un momento para que la criatura muera, la cabeza la movía mucho tratando de evitar este evento sin lograrlo, momentos después dejó de moverse o hacer fuerza, alegrando a los héroes, el pelinegro bajó de la criatura y la tierra cayó con lentitud, Tiger dejó de esforzarse con sostenerlo dejando el cadáver caer al suelo. Mandalay, ganamos, suspiró alegrada, no es que haya hecho mucho pero parecía que todo terminaba. Davi, vaya que ganaron héroes. La voz los puso alerta y al mirarlo en la ladera estaba un pelinegro junto con alguien de disfraz raro que recordaba a un mago y un tipo de traje de cuerpo completo en negro y cosas raras en las muñecas. Vencer a un gnomo no es tarea fácil. Aizawa, ¿por qué están aquí? El pelinegro sonrió. Davi, por alguien en especial, algo saltó desde la espalda de los héroes cayendo al lado del pelinegro, y lo tenemos. Pixiebot, muscular, el rubio loco estaba bastante herido y en sus manos llevaba a Bakugo y a Midoriya, ambos se veían agotados y mal heridos. Aizawa, Midoriya, Bakugo. Quiso ir por ello cuando una llamarada le frenó. Davi, puede que no tengamos a quien queríamos, pero este premio de consolación tampoco está mal. Adiós Seread. Un portal morado se abrió a las espaldas de los villanos por el cual entraron, habían perdido y no lo sabían. Fin, del capítulo 41. Capítulo 42. La guarida. Izuku saltó a otro edificio, era el quinto en su patrulla y seguía sin ver rastros obvios de que alguien estuviera allí en años. A tan solo unas horas del ataque al campamento fue llamado por Nezu reportando el secuestro de su hermano y el mejor amigo rubio de este, se puso manos a la obra llamando a Kaina y a Himiko, ordenando patrullas en su agencia con el punto de encontrar alguna pista que les lleve a la guarida de la Liga de Villanos. Aoyama no sabía nada, fue lo primero que hizo al día siguiente y luego de decirle a mamá y a la tía Mitsuki, verlas llorando no fue agradable y le dio otra razón para capturar a los villanos. Fue al hospital donde internaron la mayoría de los estudiantes de UA para tener una mejor comprensión de este caso, la mayoría estaba aún desmayada y los pocos que quedaron conscientes relatan lo mismo desde diferentes puntos de vista. Hombre gigante con sangre en su cuerpo se lanzó en contra de todos, rompió el autobús por la mitad y comenzó el contraataque sin lograr muchos golpes. Eso relatan los pocos que visitó en el segundo día luego del ataque. Tenía la fortuna que el mundo no supiera sobre su hermano o seguramente estaría como Endeavor ahora mismo con la prensa hasta el cuello. Fue a la escena y la verdad no encontró mucho, los portales no dejaban un rastro, la batalla en contra de Muscular de los chicos y la de Black King tampoco le podía llevar a mucho y la verdad comenzaba a impacientarse por ello. Ahora al tercer día estaba buscando en lugares abandonados. Izuku, esto es muy estresante, soltó un suspiro, la situación era mala. Kaina, Izuku ya tienes permiso de ir a preguntar a los villanos capturados. El pecoso sonrió cuando su amiga le comunicó ello, esperaba poder hacer eso desde que supo que habían sido capturados los villanos. No tardó en ir a la comisaría de Musutafu donde retenía a Spinner, un hombre lagarto con un cosplay de Stein, lo único que le conseguirían a Zun por miedo a que les haga cosas muy malas a los villanos. Izuku, ¿dónde está?
Entró a la comisaría con un semblante serio, asustando a más de uno allí presente. Aizawa, antes que nada cálmate, dijo a su alumno, que le fulminó con la mirada. Entiendo tu preocupación perfectamente y la impaciencia, pero no ganas nada estando así, guárdalo cuando estés frente a la liga. El pecoso asintió soltando un suspiro. Izuku, me disculpo sensei, me preocupo mucho. El pelinegro solo puso su mano en el hombro de su alumno. Aizawa, lo sé, y estar así puede causar muchos errores, así que lo mejor es calmarse y actuar con la mente en frío. Izuku, entendido. Sin más, ambos avanzaron por la comisaría a las salas de interrogación. Naomasa-san, Olmig. Ambos amigos miraron a Zun, el rubio un poco nervioso. Naomasa, bien, ya llegaste, te está esperando adentro. El peliverde asintió y fue a la puerta. Olmig, esto, Zun, el pecoso le dio una mirada al héroe número 1, por favor no lo mates. Izuku, entendido. El rubio, al igual que los otros, era el pecoso enojado. Se abrió la puerta por fin para Spinner, no iba a hablar, lo dejó muy en claro cuando fue capturado con los otros, era muy leal a la liga y su objetivo, nadie lo podía intimidar lo suficiente, de hecho lo único que lo haría será quien venció a Stein, nadie más. Izuku, así que tú eres Spinner. El lagarto miró un poco sorprendido por ver a Zun, el misterioso héroe, muy mal cosplay por cierto, para colmo lo insulta. ¿Sabes lo que quiero saber, verdad? El héroe se sentó frente al lagarto con calma. Spinner, ya dije que no voy a delatar a los míos, no soy una rata, desafió con la mirada al peliverde que seguía serio. Izuku, tienes razón, eres algo mucho más rastrero, eres un gecko. El lagarto por alguna razón se sintió intimidado por esa mirada del pecoso, y para tu desgracia estás atrapado conmigo hasta que decidas hablar, y más te vale que sea ahora si es que quieres conservar tus extremidades. Spinner, así es el héroe que derrotó a mi maestro. Intimidación y amenazas. Su enojo crecía lentamente. Izuku, escúchame bien, intento mal hecho de justiciero hipócrita y maldito, puso sus manos en la mesa con demasiada fuerza, un poco más, y se rompía con la fuerza de su kirk. Tienes exactamente 30 segundos para decirme dónde queda la guarida de la Liga de Villanos. Si es que quieres volver a caminar el resto de tus días, se te pondrá en una cárcel menor por simplemente ayudar a los villanos, pero si no lo haces, la mesa se rompió cuando activó su kirk. Piensa que es tu espalda. Spinner, no eres lo suficientemente convincente, sonrió desafiando al héroe. Colmando la paciencia del pecoso, salió una hora después de la sala de interrogación. La única razón por la que la policía no lo detuvo fue porque había roto el cristal polarizado de solo su presencia. Era claro que nadie quería sufrir la ira de Zun, podían cuestionar sus métodos, no sus resultados. Aizawa, bien, ¿dónde están? Se enfocó en su alumno ignorando el hecho del desmayado lagarto en la sala que soltaba espuma de la boca. Olmig, eso fue un poco excesivo, quedó un poco traumado por esto. Izuku, en un bar de mala muerte al oeste en la ciudad Camino, se acomodó un guante y su máscara, fui lo más suave que pude. Olmig, bien, miró por última vez al lagarto y se centró en el peliverde, tardaré en llevar todo hasta mañana. ¿Crees poder soportar? Izuku, sí creo, lo mejor será apresurarnos antes que les pase algo peor. Trataba de calmarse como podía. Aizawa, creo que con ayuda de Nezu podemos adelantar las cosas. Dame unos minutos. No tardó en anunciarse la disculpa a todos de parte de la UA por lo acontecido en el campamento. Aún le seguía sorprendiendo a Nezu como los humanos resultaban ser más ratas que las mismas ratas. Como sea el caso, todo era una tapadera para distraer a los villanos del ataque inminente hacia su guarida. Gracias al gnomo recuperado incluso sabían dónde ocultaban a los gnomus. Estaba manchado con un extraño líquido para preservación que se encontraba en los almacenes de Camino. Una rápida revisión y tenían el lugar donde estaban los gnomus. El ataque sería en paralelo para frenar al símbolo del mal. Naomasa, es la hora. Pasaron todo el día reuniendo a los héroes y la policía, acomodando la escena para beneficiarlos a ellos. Olmig, Endeavor, Zum, ¿están listos? El rubio de su amigo asintió seriamente. Hoy el símbolo de la paz se encontraba enojado. Después de todo, Tanju también era su sucesor. Ya saben cómo será esto. Edgeasod los neutraliza y luego entramos cuando se confirme que los chicos están bien. Izuku, andando, soltó un suspiro para calmarse y así la misión daba inicio. La pizza llegó al bar para sorpresa de todos justo cuando el rubio y el pecoso estaban por comenzar a batallar en contra de los villanos que había. No eran muchos y seguro podían, claro, si ignoran y evitan a Muscular, que tenía ganas de sangre y muerte. Repentinamente la pared se vino abajo luego de la llegada de la pizza. Dabi, Shigaraki Tomura, Ms. Compres, Muscular y Kurohiri se paralizaron en su lugar justo cuando Kamui Wops lanzaba sus ramas para capturar a todos. Olmig, villanos, ya estamos aquí. La profunda voz del símbolo de la paz resonó con fuerza cuando la pared cayó. Izuku, Tanju. El pecoso llegó junto con ellos. ¿Qué estaba pasando?
Fin, del capítulo 42. Capítulo 43. Zoom desatado. La tensión en el ambiente era extrema mientras los villanos estaban capturados con las ramas de Kamui Worlds. Kurohiri fue neutralizado al igual que Muscular por el héroe Edgeasot y su extraño Kirk. Davi no podía soltar fuego gracias a Gran Torino. Ruize estaba asustado y ni hablar de MS. Compres, Shigaraki ni atendía a lo que decía Gran Torino enfocado en aquellos dos que más odiaba en el mundo, el símbolo de la paz y el héroe del empuje. Zoom, Tanju. Se acercó a su hermano quien se le veía bien. Tanju, Zoom. El peliverde quiso acercarse a su hermano deteniéndose a la mitad de camino. Olmig, Midoriya Shonen. Su sucesor sintió las ganas de vomitar al igual que el rubio de su amigo Kamui Worlds. Algo anda mal. Mirando en general los villanos salvo por Muscular estaban soportando muy mal las ganas de vomitar. Katsuki, esto es malo, fue lo último que dijo cuando de la boca salió un líquido de color platino que lo envolvió por completo. Izuku, pero que, su hermano, Katsuki y todos los villanos con excepción de Muscular se habían desvanecido en el aire. Olmig, no. Justo en sus narices ambos alumnos habían desaparecido. Muscular, escuché que Olmig está aquí. Con mucha fuerza el rubio se obligó a levantarse, no tendría otra oportunidad como esta de enfrentar al número uno. Olmig, ustedes, se estaba nublando por el enojo e impotencia, quería vencer a Muscular, ni le importaba que Nomus habían aparecido en el perímetro y se acercaban a ellos. Izuku, Olmig. El pecoso puso una mano en el hombro del americano el cual pareció calmarse un poco. Yo me encargo de esto, tú tienes que ir a otra parte si es que me entiendes. Olmig, la bodega de Nomus. Sonaba con sentido, si era un punto estratégico para All for One, seguramente sería allí donde enviaría a sus compañeros. Déjamelo en mis manos. Calmado un poco se retiró saltando Izuku. Bien, ahora, dos gnomos fueron hacia el pecoso que se mantenía enfocado en Muscular que aumentaba sus fibras musculares. Este chico iba a ser aplastado fácilmente. Es mi turno. Dio un paso hacia atrás de manera extrema, lanzados más allá de la ciudad Muscular. Oh, te ves interesante mocoso pero no eres lo que busco así que muere. Lanzó un golpe que no conectó con nada. Izuku, tú los capturaste, ¿verdad? Susurró al rubio que trató de matar al pecoso con su codo sin llegar a tocarlo. Muscular, y que si fue así, esos dos mocosos dieron pelea pero al final, sonrió mirando al pecoso que había vuelto a su posición inicial. Solo son niños que no saben en lo que se meten. Arremetió contra el pecoso quedando su puño a 1 milímetro del pecoso. Izuku, esos niños que no saben nada son parte de mi familia y en verdad me hacen enojar que los lastimen. El ambiente se puso muy pesado. Muscular podía sentir ese miedo surgir y claro le emocionaba. Un oponente digno, como tú por ejemplo. Muscular, muéstrame de qué estás hecho. Se puso frente al pecoso que solo le dio un puñetazo sin fuerza en el estómago del rubio. Eso es todo. Izuku, no me puedo demorar, ellos están esperando. El rubio sintió presión en su zona abdominal, demasiada más de lo esperado. Muscular, ¿qué está? Miró al peliverde que estaba enfrentando. Imposible. Izuku, no me interesas. Desapareció apareciendo en la cabeza del rubio, le dio un puñetazo y al instante el rubio fue enviado al suelo despedazando el mismo y causando que todo el edificio se venga abajo o más bien saliendo volando. Cuando ejerció mucho de su poder en el rubio enemigo Endeavor tuvo la orden de escapar de allí junto con todos los oficiales que estaban en esta redada y es que al mirar al bar donde estaban, ya no existía solo había un cráter del cual salía polvo para la sorpresa del héroe número 2, sorprendido avanzó al cráter para confirmar lo que lo hizo yo las amenazas que había, la fuerza del ataque había destruido el cerebro de los gnomos sobre sus propios cuerpos. El héroe pelirrojo miró cuando de un empujón el polvo se disipó, solo quedaba Zoom allí en el centro con el cuerpo de Muscular debajo de su pie, herido de gravedad y si no fuera por el movimiento del pecho diría que estaba muerto. Izuku, en cuanto terminen de controlarlo y a los gnomos restantes ve a la otra ubicación, nos vendrá bien tu ayuda Endeavor-san. El pecoso saltó causando más daño en el villano, estaba cerca de no medir sus puños, el almacén estaba destruido a causa de All for One, no estaba en sus planes que su gnomo especial fuera derrotado por los héroes o que llegaran de improviso en su almacén y el bar, no podía ser algún soplón por el simple hecho de su trato de miedo así que los héroes tenían a alguien lo suficientemente ingenioso para descubrir las cosas, de no haber estado en rango seguramente su sucesor por no decirle segundo cuerpo quedaba en manos de los héroes y eso no lo iba a permitir. Transportó a todos los que pudo y sorpresa estaba el sucesor de Olmig, el One for All estaba a su alcance y no podía hacer mucho para ir por él, aún no tenía la fuerza suficiente para obtenerlo. Luego llegó Olmig a la batalla un poco tarde para los estándares normales de tal héroe pero lo esperaba a causa de todo lo sucedido, dar su Kirk más una herida no debía ser fácil de mantenerse en pie. Olmig, All for One,
El villano del casco sonrió debajo, todo salía como quería, solo necesitaba alejar lo suficiente a su enemigo y accionar a Kurohiri para sacar a Shigaraki Tomura de aquí. Afo, me pregunto All Might caerá antes, tú o ellos. Su brazo comenzó a crecer grotescamente como si soportara una presión inmensa. Gran Torino, Toshinori, lo mejor es evitar este ataque. Advirtió su maestro Afo, no lo hará, porque si no, ¿qué será de esas personas? El rubio americano miró a su espalda donde habían edificios. Ahora muere All Might. Lanzó su ataque devastador de viento comprimido. Sabía que este sería el momento para sacar a su alumno All Might. Diablos, no le quedaba de otra que soportar este ataque. El ataque fue rápido, no podía hacer otra cosa que soportarlo. Si lo evitaba muchos morían y no tenía la suficiente fuerza para frenarlo. Solo le quedaba una opción. Repentinamente el ataque se volvió inestable ante la sorpresa general. El viento salió disparado en dirección al cielo de manera brutal. Algo salió de los cálculos que All For One no consideró. Afo, ¿qué está pasando? Su confusión era genuina, no esperaba que esto pasara. Un fallo en sus quirks. Sonaba imposible. Izuku, así que tú eres All For One. El pecoso apareció al lado de All Might, que estaba tan sorprendido como su enemigo Afo. ¿Pero qué tenemos aquí? El héroe Zun no lo mostraba, pero le molestaba a ese niño, creyéndose mucho por forzar un Kirk aburrido muy lejos. Izuku, Tanju, Kakchan, bien hecho. El villano con curiosidad volteó a mirar a su sucesor, encontrándose con una sorpresa. Afo, lo que quedaba de la liga estaba en el suelo, derrotada por el dúo dinámico. No fue tan difícil comparado con muscular All Might. Midoriya Shonen se alegró mucho de ver a su sucesor tan fuerte. Izuku, mejor que los lleves a un lugar seguro. El americano le miró como si fuera un suicida. Descuida, no voy a luchar solo, te daré unos segundos para llevártelos a todos. Afo, ¿pretendes vencerme? Por favor, te hace falta mucho, niño. Izuku, yo solo no, pero con un equipo tal vez. Un disparo resonó en el aire dando precisamente a la parte superior del casco del villano, destruyendo esa parte. Afo, Lady Nagant. Una suposición acertada desde luego. Izuku, gracias Kaina, murmuró a su intercomunicador. Kaina, siempre al tanto jefe. La bicolor estaba ubicada en un edificio a 1 kilómetro de la batalla para tener mejor ángulo. La batalla final está por comenzar. Fin, del capítulo 43. Capítulo 44. All For One vs Zun. La prensa no daba crédito a lo que pasaba. La joven promesa de los héroes contra un villano demasiado peligroso. La tensión en el aire se podía ver a kilómetros de allí. Todos aquellos que tuvieran una pantalla cercana estaban al pendiente de aquellos dos que estaban frente a frente, y claro, en la casa del héroe tanto su novia como los dos niños miraban preocupados a pesar de que Kota diga que no le interesaba. Afo, había deseado este momento durante mucho tiempo. El villano estaba bastante calmado, sabía bien que la fuerza de este enemigo radicaba en Nagant escondida. Te has metido mucho en mis planes desde que saliste al mundo, Izuku, No entendía lo que decía el villano, lo único que había hecho era su trabajo y de paso cambió un poco las cosas en el ámbito heroico luego de salvar a Eri. Afo, ya sea directa o indirectamente, pero has sido una piedra en el zapato bastante molesta. Sonrió bajo su casco volviendo a aumentar la masa en su brazo. Iba a utilizar la misma técnica contra el pecoso creyendo que lo recibiría para evitar el daño en todos los edificios detrás de él, y ahora mismo lo voy a resolver. El peliverde ni se inmutó ante la monstruosidad que tenía de enemigo. Estaba bastante enojado con el símbolo del mal por lo sucedido con su hermano, y nada lo haría temer, en especial quien tanto sufrimiento había causado. El símbolo del mal lanzó su ataque de aire comprimido al pecoso, que de una patada hacia el cielo empujó el ataque. El aire fue en contra de su dirección, saliendo hacia el cielo de forma violenta. Para sorpresa del villano, las vibraciones en aire y la temperatura no iba como debía. Este chico había evitado su ataque y salvado a muchas personas. Afo, interesante, movió su cabeza a un lado justo a tiempo para evitar la bala que venía. Con Nagant aquí será difícil mantener un combate normal. Izuku, ¿qué pasa? ¿No esperabas que tuviera una estrategia en tu contra? El villano no dijo, si espero llegar a salvar a mucha gente no puedo ir como loco. Dio un paso agrietando un poco el suelo, desapareció en el aire sin sorprender al mutante de múltiples quirks. Estaba consciente de la velocidad del tipo, aumentando la musculatura en su espalda y deformándola mucho creó un escudo que evitó el impacto del puño. El mocoso tenía bastante fuerza porque aún así de protegido lo sintió. Estiró su mano y de sus dedos salieron tubos para frenar la bala que venía en su contra. Eran temibles en compañía de eso, no había ninguna duda. Dejó de sentir ese punzante dolor en su espalda, señal que el chico había vuelto a desaparecer. Sonó otra bala por lo que comenzó a volar para evitar ser herido, cuando repentinamente el viento cambió un poco, algo se aproximaba. Afo, ya veo.
Otra parte de su casco fue herido por la bala de Nagant. Había dado una curva imposible hacia arriba. Ella te dispara a ti y tú a mí, un estratega bastante bueno. Izuku, esto es una locura. Dio un empuje al piso soltando muchos escombros. Nagant, prepárate, susurró al intercomunicador. Iba a hacer otra cosa antes que Olmig llegue. Comenzó a correr lanzando múltiples escombros al aire, principalmente dirigidos al villano, que solo usaba quirks para evitar los que iban a lugares bastante críticos. Otros simplemente pasaban a su lado sin darse cuenta que con todo el Kmavio en el terreno, Kaina tenía disparos limpios. El primero que conectó fue a su hombro. Sabía que no era un escombro por lo pequeño que era y la precisión de la bala. Estaba en el terreno de Zoom y no al revés. Este juego no era para nada divertido como creyó. Este héroe resultaba tan fastidioso como lo fueron los portadores del Kirk de su hermano. Azo, ya hemos jugado mucho, ¿no lo crees, Zoom? Dijo al aire. Iba a acabar con él de una vez. Izuku, ¿algo planea? Miró con mucha atención al villano. Su brazo comenzó a deformarse. Escuchaba el murmullo que soltaba, más no qué es lo que decía, pero que el brazo izquierdo de All for One comenzó a crecer y salir diversas piezas metálicas. Parecía sacado de una película de terror. Azo, eres de los pocos héroes que en verdad me molestan, y no precisamente por tu Kirk. Se alistó para destruir al pecoso en el lugar. Es la primera vez que uso algo así en contra de alguien que no es su sucesor, pero lo mereces. Le Peliverde parecía paralizado por la sorpresa. Ahora muere. Se lanzó en contra del Peliverde dispuesto a acabar con esto. Luego iría en contra de Olmig y sacaría a su segundo cuerpo de donde sea que lo pusieron. Ya después de eso ir por el noveno sería juego de niños. Olmig, zoom. El grito del rubio despertó al pecoso, que miraba como el puño estaba por impactar. ¡Cuidado! Una nube de polvo se levantó en el lugar dejando expectantes a todos. Azo, siempre un entrometido. Lentamente la nube se disipó mostrando a Olmig con su puño chocando contra el del villano. Olmig, no voy a dejar que un joven tan prodigioso como él muera de esta manera. El mundo necesita a gente como él. Defendiendo al pecoso, el héroe no retrocedía ante el aplastante villano. Azo, ¿así que prefieres morir por él? Por mi bien, los mataré a los dos y luego iré por Tomura. Aumentó un poco la presión sintiendo como balas trataban de impactar en su brazo mutado. Izuku, Kaina, el pecoso ni lo pensó, no escapará en estos momentos. Se levantó y puso una mano en la espalda de Olmig. Zoom. El pecoso no decía nada. Izuku, te daré un empujón en esta pelea. Literalmente, con la palma abierta dio un simple toque a la espalda del símbolo de la paz, que comenzó a ir en contra del villano. Azo, interesante. Lentamente ambos héroes estaban dando la vuelta al ataque. Las pequeñas ratas saben cómo golpear. Me pregunto si podrán. Con una sonrisa retorcida aumentó la fuerza en su golpe. Izuku, no solo podremos. Sonriendo aumentó su fuerza en el empuje. Te detendremos. Continuará. Fin del capítulo 44. Capítulo 45. Empujón divino. La presión que estaban ejerciendo en All for One era buena. Podían arrinconar al villano hasta su límite y vencerlo casi sin sudar o arriesgar a que Olmig muera en el enfrentamiento. Solo debían continuar con este daño continuo para vencerlo. La dificultad venía con la cantidad de quirks del villano. Por cómo se veía su brazo, unió una cantidad alta de quirks solo para tratar de aplastarlos a ambos, y la presión aumentaba en Olmig y por consecuente a Zoom. Estaban perdiendo terreno lentamente. Azo, ¿qué pasa? ¿No dijeron que podían conmigo? Con una sonrisa retorcida aumentó la presión en su puño mutado con más quirks. Las balas hace mucho dejaron de sonar. Olmig, esto es malo. Había soportado mucho daño y peso en el pasado, pero esto era otra cosa. Izuku, debo pensar algo. Un poco más y seguro muere y Olmig con él. Vamos, debe haber algo que pueda hacer. Se estaba desesperando ante tanto. Kaina, Izuku, mis balas ya no pueden atravesar su carne. Para sumar a las malas noticias, pero aún tengo una buena vista de él y creo que tengo su punto débil. Un atisbo de esperanza en todo esto. Apunta al cuello. El Peliverde miró por sobre el hombro de Olmig. La única parte no destruida del casco era en el cuello, y con los diversos tunos que salían de su boca quedaba claro que era un soporte vital en estado crítico. Una oportunidad de oro. Ahora el problema era llegar a eso. Izuku, perdón por lo que haré Olmig, pero necesito espacio. El rubio no entendió a qué se refería el pecoso. Empujón divino. Olmig, ¿pero qué? Ahora sentía fuerza en su espalda. Su compañero iba a hacer algo, por lo que sostuvo el puño de All for One como pudo y esperó. Espero tengas una idea. Zoom. El pecoso dejó ir su energía justo cuando el rubio dejaba de hacer fuerza y salió del rango de Zoom mientras All for One iba directamente a destruir al pecoso. Al verlo se sorprendió, pues sintió ser mandado al cielo y por mucho que luchaba parecía no ser suficiente.
El suelo cedió ante el pecoso al igual que los escombros de lo que fue el almacén de Nomus, todo lanzado hacia afuera por la fuerza del peliverde que aumentaba el radio de destrucción a cada segundo. El villano fue enviado al cielo junto con un millar de escombros que golpeaban todo su ser. Se protegió con su brazo monstruoso y aún así sufrió mucho daño gracias a las vigas de hierro sueltas que se incrustaron en su brazo. Ante el sorprendido helicóptero de noticias Zoom había cambiado el terreno con solo un movimiento, incluso su compañera Kaina estaba sorprendida de ver tal destrucción de parte del pecoso, sabía que tenía un nivel destructivo alto pero no a este grado. El polvo que soltó el ataque comenzó a disiparse luego de un par de minutos. El ataque fue devastador, se podía ver con solo los edificios cercanos, la mayoría estaban con las ventanas rotas de tanta fuerza que se ejerció sobre el cristal. El silencio reinó en Japón por unos valiosos momentos en los cuales no se podía apreciar nada. Al estar completamente visible todo fue una sorpresa total el terreno donde estaban actuando los héroes. Parecía que una bomba había caído y dejado solo una tierra yerma y vacía tras de sí. La tierra fue removida al igual que todo en el rango del almacén y en su centro estaba Zoom sin su máscara, con el traje destrozado más vivo y dispuesto a seguir luchando de ser necesario. Olmig se podía apreciar surgir entre los escombros, estaba herido y si no fuera porque el otro héroe le había advertido estaría ya con Nana del otro lado. En cuanto al villano, era el peor de los tres. El chico sí era una bolsa de sorpresas bastante interesante. Estaba atrapado por los escombros y vigas en su brazo, su traje estaba roto al igual que su casco, su cuello estaba expuesto pues no poseía piel alguna, el soporte vital estaba fijo a su cuello y retirarlo significaba una respiración más pobre. Ese chico había hecho lo que solo Olmig había podido, el americano solo le ganaba en destrucción por el simple hecho de que alguna vez poseyó el One for All. Afo, esto debería ser imposible. Si tuviera ojos seguramente estarían demostrando el miedo que sentía en esos momentos. Los únicos Kieks que podían con él eran dos y uno de ellos estaba del otro lado del mundo. Izuku, lo siento All for One pero no lo es. Dio un paso sintiendo el dolor de cabeza muy fuerte. Si se tiene el plan perfecto y los aliados confiables se puede derrotar al gigante e incluso al rey del inframundo. Dio otro paso asombrando al mundo de la resistencia del joven. Así es como muere tu ilusión. El villano soltó sangre por sus heridas. Olmig, se supone que él era un asunto del One for All, que solo quien tuviera el poder heredado sería su vencedor. Una ideología que se tenía desde hace mucho tiempo, pues no existió nadie que haya desafiado que pudiera vencer a All for One, pero claro actualmente estaba bastante mal luego de aquella primera batalla en contra Olmig, y luego le sumas el hecho de que estaba en contra de un prodigio de los héroes que estaba capacidades Izuku, esto es lo que se logra con suficiente esfuerzo. Gritó al aire con una pose heroica bastante estándar. El cuello de All for One comenzó a lanzar sangre. El villano lo sabía cuando no pudo retraer los quirks en su brazo que estaba condenado. Solo estando inconsciente lograría que su brazo volviera a la normalidad. No podía pensar una forma de salir de esto en su actual estado. Estaba herido más allá de las posibilidades y no tenía el quirk de regeneración. Lo había dado al doctor para poder transmitirlo a Tomura en su momento. Sus planes estaban frustrados, por lo que incluso si de alguna manera lograba salir de aquí no tenía una idea de qué hacer. Con Shigaraki Tomura capturado se fue la idea de tener un segundo cuerpo, buscar otro era imposible gracias a Touya y su manía de quemarlo todo. Ese centro de búsqueda que llevaba a cabo se había ido hace mucho y si aún había alguien para ser su sucesor seguramente no poseía el odio de Tenko hacia todo, por lo que se alejaba más su idea de tener el One for All bajo sus garras. El villano solo miró a su enemigo enfrente de él, no era Olmig su sucesor, era un chico con un quirk básico y bastante débil de base, un chico con una mente grande y una cautela que le fue de ayuda para evitarlo durante mucho tiempo y aún así este quirk de empuje se le hacía conocido de alguna parte. Afo, Midoriya Izuku, murmuró el nombre del niño que Garaki atendió hace 18 años, un quirk bastante simple de empujar que llegó a este extremo. Me pregunto si, en otro contexto hubieras sido mi sucesor. Un último pensamiento fugaz surgió de la nada o tal vez del coraje de ser vencido por alguien externo al juego en contra de su hermano menor. ¿Tú ganas, Yoichi? Con ese último pensamiento su corazón se detuvo enfrente del mundo y enfrente de Zoom. Fin, del capítulo 45. Y hasta aquí con estos capítulos mi gente bonita de YouTube, espero que lo hayan disfrutado mucho, y por favor te pido que te suscribas. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video, adiós.